Bolsón. Bueno, les damos la bienvenida a todos. Como dijimos al principio, les contamos que vamos a hacer ahora la presentación de nuestras disertantes, quienes van a comenzar la charla, y si quieren durante la charla los invitamos a que todas las preguntas que quieran hacernos, ya sea por Facebook o por Zoom, la hagan a través del chat. Nosotros durante la charla las vamos a tomar para, una vez que termine la charla tanto Teresita como Angie, podamos hacerles las preguntas que ustedes han hecho durante la misma. Bueno, entonces le damos oficialmente la bienvenida a todos a nuestro segundo encuentro del segundo ciclo de charlas de Tercer Eslabón. En este encuentro vamos a hablar de spa y centros termales, teniendo a dos grandes especialistas, por un lado a Teresita Van Strate, y que ahora vamos a contar un poquito de su perfil, y a Angie Velázquez de Nirvana Spa de Colombia, a la cual, bueno, les agradecemos profundamente desde Tercer Eslabón, tanto a Teresita como a Angie, que estén aquí dando su tiempo y dando su conocimiento en este ciclo de charlas. Así que muchas gracias y bienvenidas. Les contamos, en principio la charla va a comenzar por Angie Velázquez es licenciada en Administración de Empresas, magíster en Mercadeo Gerencial y CEO del Spa Nirvana de Colombia, que son operadores de spa para el sector hotelero, y tiene más de 18 años de experiencia en el sector. Quien va a seguir con la charla es la licenciada Teresita Van Strate, ¿sí? Licenciada en Turismo, especializada en Turismo de Salud y Bienestar. Desde el 2007 es titular de TBS Asesorías Técnicas, empresa dedicada al asesoramiento en diseño, equipamiento y puesta en marcha de spa y termas. Hace todo lo que tiene que ver con planes de negocios, capacitación en recursos humanos, desarrollo de planes estratégicos en termalismo para gobiernos provinciales y municipales. Es capacitadora en FEDRA. Actualmente es delegada en Argentina de Termatalia, Feria Mundial de Turismo, de Termalismo, perdón. Aurense de España. Es delegada para Argentina de la Asociación Iberoamericana de Termalismo y Bienestar. Y es delegada para Argentina de la revista Tribuna Termal, también de Madrid, España. Y es embajadora en Argentina de Global Wellness Day. Así que, bienvenidas a las dos. Voy a sacar mi presentación para darle el espacio a Angie a que pueda compartir su presentación y comenzar la charla. Les pedimos, mientras Angie sube la presentación, por favor, si pueden, menos obviamente los disertantes si gustan, mantener las charlas, el resto de los participantes, si son tan amables, en desactivar las cámaras para que quede la presentación limpia que se está grabando, y mantener por favor los micrófonos apagados. Esto nos va a permitir tener una mayor calidad. Muchas gracias a todos. Angie, cuando gustes. Gracias, Giselle. Bueno, primero agradecerle a Giselle y a Tercer Eslabón por este espacio de compartir un poco de cómo ha sido todo este proceso en cuanto a la reapertura del sector, y contarles un poquito el enfoque que en mi país, que aquí en Colombia hemos venido manejando, situación que como muchos de todos los que estamos en este sector no ha sido fácil, y que también quiero contarles que no venimos aquí a reinventarnos, sino a adaptarnos. ¿Por qué? Porque pues todos tenemos esto y hemos estado en este sector durante muchos años, y creo que cuando uno habla de reinventarse, estamos hablando de cambiar de sector, y aquí tenemos que tener una capacidad de adaptación muy grande a lo que está sucediendo, y una adaptación al cambio que nos hará trabajar mucho más rápido. Las personas que seamos capaces de ver y anticiparnos a los cambios, seremos los que sigamos en este sector, podamos seguir con nuestras actividades y poder fortalecernos de todo esto, porque ahorita yo creo que ninguno sabemos claramente qué son todos estos aprendizajes que hemos tenido. Y bueno, digamos, ya entrando en materia, les voy a contar un poquitico qué es lo que hemos hecho y cómo hemos venido manejando esta reapertura.
y cómo hemos venido nosotros también hablando de esto que se ha vuelto muy de moda, pero que no es moda porque ya se ha venido trabajando desde hace muchos años, y es hablar sobre bioseguridad y hablar de todo esto que nos requerimos ahora más que nunca cuidarnos para poder cuidar las personas que vienen, nuestros clientes, nuestros usuarios, y reaperturar nuestros negocios. Entonces, sin más, acá vamos a iniciar, les voy a compartir un poco de esto, de lo que hemos venido hablando, de todo este tema sobre bioseguridad, lo que era antes y lo que es hoy, los desafíos que tenemos a lo que está trabajando. Para mí es importante también decirles que creo que ha sido, no solamente en Colombia, y por lo que he podido conversar también sucede en Argentina, y es que cuando estamos hablando del vocablo spa, generalizan y no nos damos cuenta que también es un vocablo que tiene una connotación un poco más comercial. ¿Por qué? Porque no existe en estos momentos un código a nivel de comercio que hablen sobre los spa como actividad económica. Y ahí nos referimos un poco hacia cómo se ha venido manejando en Europa a través de lo que son los spa y los balnearios. Diferente a todas las actividades que se encierran hoy en día y cómo ha venido evolucionando este sector, donde no solamente estamos trabajando a través de los tratamientos de agua, sino que también tenemos una serie de actividades que rodean absolutamente todo este ciclo de servicio, lo que pasa dentro de las cabinas, la oferta de los rituales, lo que estamos trabajando también en los circuitos de agua, que es una parte importante, lo que trabajamos como actividades donde envolvemos cuerpo, mente, como yoga, pilates y las demás actividades, todo eso hace parte de esta gran estructura. Entonces, y cuando estamos hablando en hotelería, que Giselle, gracias por tu presentación, nosotros como Nirvana llevamos aproximadamente 18 años siendo operadores de spa para el sector hotelero, trabajando de la mano con los estándares de calidad de cada uno de los hoteles donde hemos venido trabajando y con las cadenas hoteleras que tenemos. Entonces, en este orden de ideas, lo que hemos venido trabajando en Colombia es abrir por actividades económicas, ¿cierto? Y aquí viene algo que es supremamente importante, y es darnos cuenta que nosotros como empresa de spa y personas representantes del sector de bienestar y demás, tenemos que movernos por sistemas de gestión. Cuando nosotros hemos venido trabajando a través de estos sistemas de gestión, nos permite adaptarnos más fácil a los protocolos de bioseguridad que hoy nos están exigiendo. Entonces, esto hace que cuando nosotros tenemos que hacer adaptaciones a lo que teníamos hoy, va a ser mucho más fácil documentarlos, y va a ser mucho más fácil llegar a nuestros clientes y darles sobre todo algo que va a ser fundamental a la hora de comercializar y generarle confianza a ellos. Angie, discúlpame, mira que no se está viendo la presentación, ¿eh? No sé si vos... Ay, espérame. ¿Me dices si ya? No, ahora sí, perfecto. ¿Listo? Okay. Sí, disculpa. Estaba perdiendo, entonces, listo, no hay problema, ya. Entonces, cuando estamos trabajando todos estos sistemas de gestión, nos permiten adaptar mucho más fácil todos los protocolos de bioseguridad. En Colombia ya nos han permitido, digamos, hacer las aperturas, y los protocolos de bioseguridad por sectores, los lineamientos sí se dictan desde el gobierno. Hay unos parámetros a nivel general que se trabajan, y hay unos que van por sectores. Entonces, a raíz de eso es donde hemos podido generar cada uno de estos protocolos, y desde cada uno de los sectores hemos ido aportando de acuerdo a las necesidades que cada uno tenemos, y de acuerdo a esas exigencias que ya nos van enfrentando a la situación actual que llevamos. Entonces, esto simplemente para darles una abreboca de lo importante que es que todos estemos trabajando con estos sistemas de gestión de los que venimos trabajando. ¿Cuál es nuestro manual de procedimientos en cabinas y en tratamientos que tenemos? ¿Cómo es mi gestión de equipo, mi monitoreo, inspección y vigilancia de ellos? La gestión de residuos, cómo hacemos todo este proceso, mi control de plagas,
mi ruta de evacuación de residuos, mis planes de gestión de residuos, cómo hacemos nosotros toda la ruta hospitalaria. Y hablo de la ruta hospitalaria por el manejo de desechos que nosotros trabajamos. La gestión de insumos, trabajar cómo son el manual de cargos del personal y los manuales de procesos que también tenemos. Y ahora hablar de esta gestión en bioseguridad que nos compromete tanto tener unos manuales claros, y aquí me devuelvo a esta diapositiva porque de aquí vale, no sirve de nada yo tener todo documentado en un papel muy bonito si no genero y documento evidencias, porque yo aquí quiero dejar un mensaje claro, es que no podemos hacer protocolos de bioseguridad por hacerlos, o sea, por tener un papel o por tener un requerimiento. Aquí hay algo que hacia nuestros clientes, nuestros proveedores y demás, tenemos que generarles la confianza, porque hoy en día eso es lo que nos van a reclamar, confianza, que donde el sitio donde van a estar, más allá de lo que hoy está de moda de hablar de un COVID-free y demás, que me parece absurdo porque no va a ser posible erradicarlo al 100%, podemos disminuir el impacto en cada uno de nuestros establecimientos. Pero todo esto está rodeado a algo que los clientes, nuestros huéspedes y demás nos van a exigir, y es qué tan confiable es mi sitio, mi centro de spa, mi balneario y demás, a donde yo voy a ir a dirigir. Y esa confianza tiene que estar no solamente plasmado en un papel, sino en las evidencias que yo voy a dejar para cada uno de estos casos. Entonces, aquí me devuelvo entonces a nuestros manuales de bioseguridad y los programas de limpieza y desinfección que manejamos en nuestros establecimientos. No voy a entrar aquí muy en detalle, todos sabemos qué es bioseguridad, qué son esas medidas preventivas para disminuir y controlar los factores de riesgo biológico, físico y químico. ¿Cómo hemos venido nosotros trabajando la apertura? Y ahí otra vez me devuelvo a esa introducción que les estaba haciendo, y es, si existe la palabra spa y es un vocablo, digamos, tan complejo de manejar, porque hay spa para todos, spa para uñas, spa para autos, uno dice, bueno, ¿y entonces hacia dónde me voy a ir? Ahí es donde tengo yo que generar y tener mi inventario de servicios, porque a partir de mi inventario de servicios es donde yo puedo garantizar en cada uno de esos puntos cómo voy a establecer mi protocolo de bioseguridad. ¿Por qué? Porque no va a ser igual lo que yo maneje dentro de mis cabinas con los masajes de apoyo terapéutica a lo que yo voy a manejar de pronto en yoga o pilates como entrenamiento personalizado, o a lo que manejen las hidroterapias. Y por esto, como les decía, nosotros hacemos las aperturas a través de los códigos de comercio en los cuales se genera la habilitación. Hoy en día, ¿qué es lo que hemos hecho? Es abrir de acuerdo a ciertas actividades. Entonces, todo lo que ha sido dentro de cabinas, en actividades que están relacionadas al masaje, a lo que está relacionado a la cosmetología, a lo que está relacionado a las técnicas de pilates como apoyo terapéutico, sobre esas tres actividades es como hemos venido trabajando la apertura. Y ahí ya quedaría, y lo dejo ahí como en el aire, es cómo están haciendo en cada uno para poder no cerrarnos del todo, sino ir haciendo aperturas graduales para ir disminuyendo los riesgos para poder, digamos, empezar a operar, así sea por ciertas áreas y ciertas actividades económicas para hacer el apoyo. Entonces, ¿cuáles son esas medidas generales adoptadas para la prevención? Entonces, dentro de las políticas que se han desarrollado es establecer diferentes turnos del personal, donde no se permiten, digamos, aglomeración de número de personas en las zonas de los vestieres. Personal de oficina, todo el personal de oficina entra a trabajo en casa. Todas las políticas y puntos de desinfección, y aquí viene algo, nosotros dentro de nuestros protocolos y manuales de bioseguridad ya se contemplaba todo el procedimiento de lavado de manos y los puntos para evitar contaminación cruzada, es decir, todo el tema de lavado de manos del personal operativo es diferente al lavamanos o estos puntos de desinfección de clientes. ¿Con qué fin tiene esto? Pues evitar contaminaciones cruzadas. Y tenemos también aparte una zona específica para desinfección y esterilización de todos los implementos que se manejen en esto.
las políticas de cómo se debe hacer un correcto lavado de manos. Esto para nosotros no debe ser nuevo porque ya se venía manejando el antes, después, al inicio de labores y como mínimo cada 3 horas. Entonces, hay cosas y como les decía, no estamos, para nosotros no es extraño, ¿cómo podría decir la palabra? No es tan complejo porque ya se venían adoptando. Creo que de acá el reto más grande es el manejo del distanciamiento y ahí es donde entra el reto para el sector. Y el manejo de uso de tapabocas para los clientes, porque ya se adaptaba y ya se tenía el manejo de tapabocas también dentro de las actividades que se manejaban. Aquí entra entonces en juego cuando estamos haciendo y estamos adaptando todo este tema de bioseguridad. Y es que estos manuales de bioseguridad lo que me exigen a mí es un enfoque y un estricto sistema de vigilancia epidemiológica. ¿Y desde dónde empezamos? Desde nuestro personal, desde nuestro equipo de trabajo. Nosotros manejamos algo en Colombia que se llama el Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo. Y aquí lo que se trabaja es precisamente garantizar y minimizar los riesgos de nuestro personal. Y para esto ahora, digamos, dentro de los cambios que se vienen a adaptar con todo esto, es cómo nosotros vamos a estar mirando el 1 a 1 de nuestro personal, detectando posibles casos, para generar el seguimiento de cada uno de ellos y generar los aislamientos del personal en caso de un contagio. Porque yo creo que a todos nos preparan, digamos, para, bueno, monte el protocolo, pero ¿qué hago si la persona se me enfermó? ¿Cómo llego y aíslo a estas personas para evitar el seguir propagando, digamos, este virus y demás? Y dentro de esto hay algo que a través del mismo gobierno se ha establecido y es a través de una aplicación. Cuando nosotros ingresamos o se va a ingresar después de retomar todo este tema de cuarentena, se tuvo que haber hecho una identificación de los factores de riesgos de nuestro personal. Allí, ¿cuál es la idea de nosotros? Evidenciar cuáles son nuestras personas que son más vulnerables o que viven con personas más vulnerables, que tienen en sus casas personas con riesgo alto, para que estas personas se extreman las medidas o se hacen unas contingencias con ellos para poder empezar a laborar. Y todo esto lo hacemos vía digital a través del código QR, donde ellos generan este cuestionario. Todo esto se pasa al reporte del personal del área de recursos humanos y es allí donde se hace digamos, el anexo para el personal, qué personas van a entrar, qué personas hay que hacerles un refuerzo en las medidas de bioseguridad y demás. Y todo esto va anclado a la aplicación que se tiene, que en estos momentos en Colombia se llama Corona App, donde se está registrando diariamente el estado de salud de las personas. Entonces, cuando ya ingresan a trabajar con nosotros, diariamente a través de este código QR, se ingresa su temperatura, se diagnostica si la persona tiene algunos síntomas, dificultad para respirar, dolor de garganta, bueno, todo, no voy a repetir, pero yo creo que todos ustedes ya digamos, han entrado mucho en detalle en esta parte de los síntomas, pero sí generarlo, y para mí algo que es súper importante es que nos quede documentado para el momento de hacer una trazabilidad. Esto es como el cuestionario de ingreso antes de retomar labores de nuestro personal, y ya de ahí es empezar a evaluar cómo van a ser mis espacios locativos, qué cambios tengo que hacer, ¿cierto? Dentro de los protocolos que se establecieron al gobierno y se les envió en esto es los 30 minutos de alistamiento, 30% de capacidad. Entonces, nosotros no vamos a trabajar a más del 30% de la capacidad, esto para permitir precisamente generar y controlar los espacios. Todo lo que es lencería, antes de empezar con el cliente, debe venir en diferentes tipos de bolsas y demás para desinfectarlos por encima, para poder hacer el proceso de desinfección por aspersión en todo el tema de lencería, puntos de hidratación para el personal y para el cliente.
Manejar la ventilación, esto es algo súper importante y en la cual se hace mucho énfasis, es cómo generamos este tipo de ventilaciones para poder hacer que el aire circule fácilmente. Señalética de los sitios de distanciamiento, las precauciones antes de ingresar, para hacer puntos de desinfección sobre implementos, no sobre las personas, porque he visto que se volvieron muy de moda las cabinas de aspersión y demás, y pues según la OMS estas cabinas de aspersión no son para las personas, hay que tener en cuenta que uno desinfecta implementos, no desinfecta personas, las personas no se desinfectan, ¿cierto? Como tal con estos productos. Los puntos de lavamanos y las zonas de vestir y las zonas que son un poco más, digamos, donde puedo tener aglomeración de personas, cómo lo vamos a trabajar. Por esto acá, cuando se empiezan a hacer la apertura del sector del spa, no se permiten personas sino anagendadas. Entonces, eso es una de las partes fundamentales. Todas las personas, antes de ingresar al spa, deben hacer su llamado a través de WhatsApp o a través de la página web, pero todo se hace con prerreserva. ¿Esto para qué? Esto nos garantiza a nosotros poderles enviar los instructivos de qué es lo que va a esperar dentro del spa y conocer su estado de salud para poder, digamos, que podamos empezar a operar. La norma en Colombia dice que personas mayores de 70 años pueden asistir al spa a primeras, pues al spa no, al tipo de actividad pues, que vamos a realizar, para no entrar en confusión. A primeras horas de la mañana, nosotros digamos que evitamos por el momento que estas personas se desplacen, digamos, hasta allá, entonces, pero la norma nos permite que las personas mayores de 70 años sean las primeras que se atiendan, esto con el fin de que sea el sitio esté completamente, digamos, virgen y desinfectado y demás. Ay, ¿qué pasó acá? Bueno. Dentro de los espacios locativos, en las oficinas, evitar y manejar, tener un buen mantenimiento de los aires acondicionados. Siempre se prioriza la circulación del aire y evitar las reuniones presenciales. Se están utilizando dentro de las recepciones las mamparas en acrílico. Ahora, digamos, cuando estemos un poco más adelante, los EPP o los implementos de protección del personal, se utilizan las máscaras en poliestireno y estos materiales, pues para evitar también el tema de contagio, y es una de las formas con las cuales se han estado haciendo y minimizando el riesgo a través del distanciamiento en situaciones donde va a ser inevitable manejar. Dentro de las cabinas, nosotros solamente ingresa el personal con su cliente, se trabaja y el mobiliario debe ser de fácil limpieza y desinfección, se trabajan con jabones enzimáticos antes y después de cada cita, se hacen desinfecciones por aspersión antes y después, y se hace con todas las medidas requeridas para el manejo de estos implementos. Y los tiempos de alistamiento, por eso la capacidad del 30% aquí es, digamos, genera y tiene una importancia alta, es precisamente para evitar que esa cabina donde trabajé tenga por lo menos un tiempo de espera y poder trabajar con otra cabina mientras que esta termina de hacer efecto los desinfectantes por aspersión, y luego ponerle, digamos, el encanto, porque nuestros sitios no pueden perder la magia, no pueden perder el encanto a los cuales ellos están viniendo a nuestras instalaciones. Bueno, en el área de recepción ya lo habíamos hablado. Ay, Dios. Ya. Vamos por acá. Ya en las zonas de entrenamiento estoy hablando del ejemplo de lo que hacemos nosotros como cadena, bajo lo cual nosotros estamos operando, que trabajamos también la zona de pilates, yoga, meditación. Solo también se maneja a través de citas previas.
se les exigen para tocar los implementos, sobre todo en las camas de pilates y demás, ellos deben venir con guantes para utilizar esto, para poderle hacer una desinfección mucho más precisa a estos implementos. Y el distanciamiento del mobiliario debe estar a 2 metros. Se hace también aforos al 30% y en nuestro caso son clases semipersonalizadas. Nosotros no atendemos en este tipo de clases más de 3 personas. Entonces, si vamos viendo, también vamos viendo que la personalización de los tratamientos, el 1 a 1 hacia el cliente, va a hacer que empiecen a preferir y empecemos a trabajar mucho más enfocado a eso, que a trabajar los volúmenes durante un tiempo determinado. En estos momentos nosotros no tenemos habilitado las zonas húmedas, todavía no nos lo permiten las zonas húmedas, sauna y turco. Sin embargo, el tipo de hidroterapias, cuando manejamos hidroterapias dúo o individuales, digamos que ese protocolo ya existe para la desinfección y la esterilización de estos sitios. Entonces, pues ahí digamos que se les escapó un poquito al gobierno para poderlo manejar, pero bueno, en el momento nosotros no lo estamos manejando por disposición del gobierno, el manejo de lockers y vestier, el manejo de la alternancia en estos espacios para evitar y poder desinfectar con cada cliente. Cuando hacemos la capacitación con el personal, yo siempre les digo, miren, aquí nosotros tenemos es que ser observadores. Por donde pasa el cliente tenemos que estar desinfectando. Es la única forma de ir minimizando. No es una tarea fácil porque sí es uno detrás como con ellos, pero es la única forma de ir disminuyendo el impacto sobre cada una de las áreas donde vamos a empezar a atender. Los procedimientos de ingreso, en el manejo del personal, ya lo habíamos hablado, ninguna persona puede venir con ropa de calle. Los tapabocas de calle no son los mismos tapabocas que van a manejar dentro del spa. Ahorita voy a hablar un poquito del tipo de tapabocas que se manejan. Y el proceso, obviamente, del registro que les hablaba ahora, todo a través de canales digitales. Ellos deben portar, ellos manejan su uniforme y manejan también las batas dentro de las cabinas, que son cuando ya están directamente con el cliente. Entonces manejan 2 tipos de, digamos, de uniforme dentro del mismo establecimiento para poder separar lo que va a estar en contacto directo a lo que no. Lo que les hablaba también del manejo del personal en forma escalonada y el manejo de los reportes pues, de Corona de su estado de salud. Esto es básicamente el circuito que nosotros hacemos. Sé que a veces puede ser un poco engorroso y demás, porque me toman temperatura en el hotel, me toman temperatura en el spa, pero no tengo opción. O sea, en estos momentos, como les decía, todo establecimiento debe registrar. Y si él pasó por el hotel y pasó por mi zona, debo registrar ese estado de salud de él, debo hacer desinfección o protección de los zapatos, deben hacer lavado de manos, deben hacer toma de temperatura y hacer el reporte diario de salud para ingresar a su puesto de trabajo. Cuando ellos llegan, el personal de nosotros llegan a la zona del spa, siempre manejan 2 tipos de bolsas, una bolsa para la ropa de trabajo y una bolsa para el manejo de sus uniformes y demás. Vuelvo y les digo, aquí buscamos es no hacer contaminación cruzada. Bueno, ya esto lo estuvimos hablando, el uso obligatorio de la protección respiratoria visual y manual, el manejo de la distancia social con sus mismos compañeros y demás, y la zona de desactivación en los cuartos de L&D. Nosotros, por exigencia y por protocolos en los manuales de procedimientos, tenemos unos cuartos especiales donde se hace la desinfección y la esterilización, diferente a la zona de manejo de lavado de manos, para poder garantizar ese tipo de ambiente seguro. Las aspersiones, porque esto es algo que digamos sí es nuevo para nosotros, anteriormente no se hacían desinfección por aspersión, la desinfección solamente se hacían sobre los equipos, ahora se está trabajando sobre
sobre el ambiente, hace que digamos, los espacios y los tiempos y los costos sí aumenten un poco más. Pero sin embargo, cuando se documenta esto y cuando hablamos con el cliente, la percepción de ellos es sentirse en ambientes mucho más seguros. Entonces, más allá, como les decía a ustedes, que esto no es nuevo, sí tenemos que trabajar a través de los grados de confianza que le estemos brindando a nuestros clientes y visitantes. Perdón, dígame. Te quedarían 5 minutitos. Perfecto, no, estoy súper bien. Ok. Ya voy terminando. Bien. Estos procedimientos de ingreso y demás, también lo hacemos con nuestro cliente también, y como por eso les decía, el manejo de las citas. En el manejo de las citas y demás, ellos van a través de, nosotros trabajamos mucho con herramientas de WhatsApp Marketing y demás, ellos inmediatamente les llegan toda la documentación para el ingreso y nosotros ya sabemos cómo va a llegar nuestro usuario con respecto a su estado de salud. Y ellos, nosotros cuando estamos trabajando con nuestros clientes, cuando ellos ya llegan, simplemente pasan por la zona de ingreso porque ellos ya han hecho el pago, porque se hace un pago anticipado a través de la plataforma que nosotros manejamos, y acá simplemente ya terminan de firmar los consentimientos informados y las fichas de ingreso que son diferentes, ¿cierto? Y aquí, digamos, cuando ya están, ellos siguen con su tapabocas durante todo el tiempo de la realización, solamente en el caso del procedimiento que no es posible. Por eso nosotros, cuando hablamos de los elementos de protección personal y hablamos específicamente del tapabocas, preferimos más los que son a tipo quirúrgicos o el FP2, que me permiten proteger más a mi personal, ¿cierto? Entonces, para aumentar la protección en ellas, en aquellas actividades como una limpieza facial o un masaje facial, donde no va a ser posible generar, a pesar de que tenga mi máscara y a pesar de que tenga el tapabocas, lo que hago yo es minimizar con ellos los riesgos posibles que puedan tener. Entonces, de esta manera se garantizan el cambio y las máscaras y la, ¿cómo le llaman acá? La redecilla en la cabeza para evitar también que ellas estén tocando el pelo y demás. Los uniformes, se manejan los uniformes antifluidos. Ellas, después de cada uno del caso de utilizar dentro de la cita, se hace la desinfección sobre la bata, no sobre el uniforme, para ya entrar y cambiar de tipos de batas. Como les decía, importante documentar cada uno de los casos, tanto de lavado de manos como del estado de salud, y las fichas de registro, donde ya aquí, a diferencia, anteriormente teníamos todo esto, aquí cambiamos y hacemos la desinfección por aspersión porque no lo manejábamos. El manejo de desinfectantes, que cada uno, yo creo que ustedes lo han tocado, digamos, más ampliamente en diferentes charlas, creo que se los han explicado, pero es importante ustedes saber para qué sirve cada uno y en qué momentos lo deben usar. No todos son para todos. La señalética y demás sobre el lavado de manos y saber manejar el tema de tapabocas. Creo que ahí todos pecamos un poco de cuál es el que me sirve, cuál no, en qué momento, cuál es para no contagiarse, cuál es para uso regular, cuál es el que van a utilizar cuando hacen la desinfección por aspersión, porque no va a ser el mismo tapabocas que estoy manejando. Entonces aquí empiezan a cambiar y el saber manejar este tipo de cosas es lo que nos va a ayudar a garantizar y a disminuir, digamos, cada uno de los implementos que nosotros tenemos, de cómo hacemos y generamos sobre todo la confianza con el cliente, cómo nosotros trabajamos con nuestro personal, de qué deben hacer cuando llegan a sus casas, de cómo van a hacer cuando utilicen el transporte público o el transporte o sus vehículos particulares. Todo esto nos permite a nosotros minimizar riesgos, no erradicarlos. Y de esta manera, cuando estamos trabajando con nuestros usuarios, es generarles confianza al máximo, porque sabemos que tenemos que aprender a convivir con esta realidad, pero tenemos que hacerlo con responsabilidad.
Entonces, esto, digamos, aislado un poquito a lo que hemos venido trabajando, le doy paso a Tere, que ya les va a hablar un poquitico, les va a hablar ya más sobre las zonas húmedas y demás, desde la experiencia y desde cómo hemos venido nosotros trabajando poco a poco, con paciencia y sectorizados por actividades, cada una de las cosas que manejamos dentro del spa. Bueno, Tere, te dejo el espacio a ti. Muchas gracias, Giselle. Muchas gracias, Tercer Eslabón. Estaré pendiente. Dale, sí, ya tenemos varias preguntas, así que le damos el pase a Teresita, y muchas gracias, Angie, por la excelente explicación que nos has dado. Teresita, todo tuyo. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Giselle y sus socias de Tercer Eslabón por habernos convocado. Y también a Lorena, que está aquí, la arquitecta Bravo, con la que compartimos alguna tarea hace muchos años, por haber sugerido que estemos presentes junto a ustedes. Realmente para nosotros es una alegría muy grande poder estar compartiendo este momento, aunque no el motivo por el cual estamos aquí, ¿verdad? Pero un poco como decía Angie, es una etapa de reescribir la historia, es una etapa, ella dice, no hablamos de reinventarnos, yo no sé, porque aquí veo que hay mucha gente de Termas, y de pronto me van a decir, Tere, decidite, porque todo lo que nos estás diciendo ahora no tiene nada que ver con lo que nos decías en las capacitaciones que nos dabas para FEGRA. La realidad es que muchas de las cosas que les he dicho hoy hay que pensarlas de otra forma, y bueno, y vamos a ver un poco esta alternativa de pensar la historia de otra manera. Si, es más, una de las cosas que hemos tenido que aprender, o por lo menos para mí, fue un aprendizaje así como muy intenso, fue hacerme amiga de la tecnología. Muchos de ustedes me han escuchado hablar durante 8 horas o 6 horas seguidas sin mayor inconveniente. Les puedo asegurar que eso me estresaba mucho menos que estos 25 minutos que debo compartir con ustedes, muchos contenidos que a veces cuesta poder decirlos. Así que vamos a ver si logramos que la presentación se haga posible, y a partir de ahí les comento un poco estos enfoques que queremos dar. Por un lado, hablábamos de las áreas húmedas. Las áreas húmedas dentro de un spa, sin duda, son los circuitos hídricos, que pueden ser de grandes dimensiones, incluyo piscinas, piscinas lúdicas, o pequeñas, incluyo, por ejemplo, bañeras, duchas, hidromasajes. También consideramos como áreas húmedas, o en otras bibliografías ustedes lo van a ver como áreas de temperatura, sauna y vapor. De hecho, la mayoría de los protocolos hoy por hoy todavía no están definidos, y los que sí están definidos dicen, aconsejan no abrirlos. Eso en lo que a nuestro país se refiere. Nosotros hemos estado trabajando bastante, o sea, capacitándonos con protocolos de otros países como España, Francia, Portugal, y en lo personal colaborando bastante para los protocolos de Costa Rica, y allí se enfoca la cosa de otra manera. Un poco como Angie decía recién, ¿qué hacemos cuando tenemos un caso sospechoso de COVID? Bueno, en el caso, por ejemplo, de Portugal, en su sello Clean and Safe, ellos aconsejan tener muy cerca de la entrada del establecimiento lo que llaman un área de isolamiento, o sea, un área de aislamiento. Es un pequeño consultorio, una pequeña oficina dotada de los elementos necesarios, como para que, si yo tengo a la entrada de mi establecimiento una persona, ya sea del staff o sea cliente, que me puede dar sospecha de tener algún tipo de sintomatología, no permita que circule por ninguna otra parte del establecimiento, sino que vaya directamente al área de aislamiento hasta que yo pueda disparar el protocolo de seguridad de COVID. Y entonces de esa manera me comunicaré con el COE, o el nombre que se le dé a esta repartición según los países, y a partir de allí
la gente de salud es quien se va a hacer cargo de seguir adelante con la situación. Y eso a mí me da la garantía que todo mi espacio no haya sido medianamente contaminado. El tema de piscinas, como decía Angie, todo lo que hoy tenemos que reforzar, ya lo tendríamos que haber tenido en marcha. Y lo hablo así en potencial, porque sabemos que no todas nuestras leyes especifican cómo es el tratamiento y la limpieza de las piscinas. Sabemos que el agua es un recurso federal, por lo tanto es una ley provincial en el caso de Argentina, y por lo tanto cada provincia debe determinar su práctica y uso del agua. Y esto se agrava o se acentúa más todavía en el uso de las aguas termales. Lo que tenemos que saber hoy, sí o sí, es que tener una óptima calidad de agua es fundamental para evitar problemas de salud, pero no solo COVID, no solo el SARS-CoV-2, sino que todo este tiempo ocioso yo tendré que redoblar los esfuerzos para cuidar todo el proceso del agua, sobre todo del agua termal, desde lo que es la surgente. Nosotros sabemos que el agua termal es bacteriológicamente pura, ese es uno de los requisitos del agua termal y del agua minero-medicinal, que surja de la tierra bacteriológicamente incontaminada. Pero inmediatamente que se pone en contacto con todo lo que es el canal de distribución del agua, desde el pozo o la surgente hasta las piscinas o circuitos que lo voy a utilizar, el agua empieza a correr riesgos de contaminación. Contaminación biológica, contaminación química, depende de por dónde pasa, depende con qué otros elementos se va encontrando en el camino. Así que en función de eso, yo tengo que tener claro que dentro de mis piscinas puedo tener 4 formas de contaminación. La contaminación superficial, que es la que más que nada aportamos los usuarios, los bañistas, que es cabello, polvo, grasa que podemos traer a través de la cosmética, las células muertas, etc. Después tenemos la contaminación disuelta. Esa es la que lamentablemente obedece en muchos casos a problemas de inconducta. Orina, no haberse bañado lo suficiente antes de entrar, o sea que puedo traer transpiración. En las piscinas abiertas de termas, los guardavidas saben perfectamente que ven a las señoras untarse en protector solar e inmediatamente meterse al agua, gran contaminación, y una pena porque la señora perdió todo el dinero que invirtió en ese protector solar caro porque el agua se lo quitó. Es decir, hay que educar a nuestra gente en el proceso de cuándo aplicar el protector para que haga efecto cuando después entra el agua. La contaminación en suspensión, es decir, queremos limpiar las piscinas, queremos limpiarla bien, queremos agregar los productos químicos, sobre todo cuando no son termales y se agrega cloración y demás, pero nos pasamos, le ponemos de más, ponemos el producto no adecuado, y entonces ahí voy a tener una contaminación en suspensión. Y la contaminación que tengo no disuelta, que es aquella de elementos más grandes, como pueden ser, por ejemplo, si tengo las piscinas al aire libre, hojas, otros elementos orgánicos que están en la naturaleza, cuando las piscinas están rodeadas de césped, que vienen con los pies mojados y pasan a lo mejor por el césped y no pasan por el lavapiés, esos restos de materia orgánica que se van metiendo en la piscina, o cuando a lo mejor puse un algicida, se me produce una precipitación, una floculación, y en función de eso yo tendré que trabajar por distintos métodos para poder ir eliminando todo ese tipo de contaminación. Porque hoy eso se vuelve más importante, y se vuelve más importante porque nos están diciendo que el virus del SARS-CoV-2 no puede vivir por sí solo, pero sí se aloja en pequeñas gotículas o en pequeños elementos donde puede, digamos, introducirse o alojarse. Y a eso le podemos sumar que, como decíamos, en los periodos de no trabajo o de instalaciones ociosas, se nos pueden sumar otros elementos de contaminación biológica. Entonces, ¿qué se va a hacer como muy necesario? Y yo sé que a veces hay
gente que se resiste a esto, pero ahora ya no hay lugar a discusión porque de esto va a depender la salud de las personas que vienen. Y si se detecta que un sitio no es sano, ya que vamos a tener que trabajar con menos gentes, es muy probable que además eso se nos vuelva un boomerang en contra. Entonces, hacer por lo menos 2 lecturas diarias, lo ideal sería 3, y todo registrado, como decía Angie recién, tenemos que protocolizar y tenemos que documentar todos nuestros procederes de pH, o sea, el pH, que es lo que nos permite medir la acidez o la basicidad del agua. La Organización Mundial de la Salud nos dice que para no tener COVID dentro del agua, yo tengo que tener un pH entre 7 y 8. Según los autores hablan de 7.2, 7.8, pero entre 7 y 8. Cloro, que debo tener un cloro residual libre de 0,5 hasta 1. Hay quienes hablan hasta 3, pero ojo que si tengo una piscina cubierta, eso me puede dar lugar a cloraminas, que me produce infección en los ojos, que me produce irritación y demás. Y ustedes dirán, Tere, ¿qué pasó? Vos decías que echarle cloro al agua termal, por ejemplo, era como echarle soda al vino, que no se podía hacer bajo ningún aspecto. Lo decía. Hoy digo, tenemos que definir qué tipo de agua quiero, para qué la quiero usar. Es decir, si yo quiero el agua de manera recreativa, tendré que aprender a clorar y hacer todos los tratamientos de sanidad del agua. Si yo quiero el agua de tipo terapéutica, tendré que aprender a reducir las dimensiones y aumentar el tiempo de permanencia, es decir, o apuntar el agua exactamente para el tipo de tratamiento que yo quiero hacer. Entonces, de esa manera, trabajaré con bañeras, trabajaré con hidromasajes, no tendré necesidad de sumergir la cabeza en el agua, como a veces pasa cuando es recreativa, y de esa manera yo puedo llegar a trabajar sin tener que clorar. Y por supuesto, siempre tengo que trabajar con el químico, con el biólogo, con los profesionales que me puedan decir qué tipo de agua tengo y qué riesgo de contaminación tiene el agua según la carga o no de minerales que tenga. A partir de allí me diré dureza, conductividad y por supuesto que de esa manera también tendré que acostumbrarme a trabajar con los análisis biológicos, con los análisis que me hace no solamente este aparatito muy pequeño y sencillo que yo puedo utilizar para hacer estas mediciones diarias, sino los estudios que me hará el laboratorio especializado una vez por semana, una vez cada 15 días, por mes o cada 3 meses, cómo yo debo trabajar. Y tengo que tener muy en claro que no solo las piscinas son instalaciones de riesgo. Hoy estamos escuchando en los protocolos que estamos estudiando que se aconseja no utilizar aire acondicionado, no utilizar ningún sistema que pueda mover el aire dentro de una instalación. Se está pidiendo que no se usen secadores de pelo, que no se usen secadores de mano. ¿Por qué es eso? Alguien hoy preguntaba en una radio que estaba escuchando, ¿cómo? ¿Me tengo que ir de la peluquería con el pelo mojado? ¿El virus está en el pelo? No, el virus no está en el pelo. El virus puede estar en el aire, porque es lo que se está estudiando, el tiempo de permanencia de las gotículas de flugen o bien de alojarse este virus que pesa menos de 4 micras en la humedad ambiente. Entonces, cualquier elemento que movilice el aire dentro de esta habitación donde yo vaya a estar puede provocar ese movimiento de virus que pueden estar en el aire. Por eso se está hablando mucho de trabajar con ventilaciones naturales en lo más posible. Pero también cuando hablamos de ventilaciones, digamos, mecánicas, como el aire acondicionado y demás, porque no tenemos de pronto a lo mejor un gabinete con ventilación natural, tengo que extremar las medidas de control de filtros, de control de esas instalaciones, porque sabemos que a veces puede producir otro tipo de contaminación biológica, como es el caso de la legionela, que no solo está en el agua, sino que también está y mucho en los aires acondicionados. Y todo aparato que produzca aerolización.
desde las simples fuentes ornamentales, esas que a veces tenemos a la entrada de los spas, que nos producen el chorrito de agua, que nos producen el sonido bonito del agua, hoy vamos a tener que aprender a prescindir de ellas. Lo mismo sucede con cuellos de cisne, cascadas, es decir, todo elemento que pueda producir vapor de agua, aire, agua en suspensión, puede ser hoy un elemento contaminante. Y a partir de toda esta reinvención o toda esta readaptación, como diría Angie muy bien, a las nuevas circunstancias, nosotros tenemos que tener en cuenta cómo vamos a salir de estos periodos de confinamiento. Y no solo nosotros, nuestros clientes. Por lo tanto, tendremos que adecuar nuestros canales y nuestras modos de venta. Hoy todos queremos la privacidad como valor diferencial. ¿Por qué tenemos que buscar la privacidad como valor diferencial? Simplemente porque le tenemos miedo al contagio. Entonces, nos están taladrando la cabeza con las 3C, con el ABC de lo que no debemos hacer, de lo que debemos prevenir. Tener distanciamiento social, tener cuidado con todo lo que puede ser el contagio, etc. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar espacios que nos garanticen estar lejos de los demás. Personas que ahí como propietarios o como operadores de los sitios tendremos que acostumbrarnos a trabajar con las burbujas laborales. ¿A qué le llamamos burbuja laboral? A tener dos equipos de trabajo que no se mezclen entre sí. Es decir, tengo un equipo que trabaja en un turno, el otro equipo que trabaja en el otro turno, y no debo mezclar. ¿Por qué? Porque si tengo un sospechoso en un turno, no tenga que aislar al total de mi staff, porque esa persona estuvo trabajando en uno u otro horario. De última, tendré que aislar a la mitad de mi staff, pero no al total de mi staff, y así iré trabajando. Entonces, empezar a pensar en los spa privé, en los spa suite, en los gabinetes dobles. ¿Por qué? Porque si yo en un gabinete individual trato una sola persona, yo en un gabinete doble y al mismo tiempo puedo vender una burbuja social. ¿A qué le llamo burbuja social? Al matrimonio, a las dos amigas o amigos que vinieron juntos, al padre con el hijo, madre con la hija, etc. Yo de esa manera puedo optimizar mis canales de venta. Tengo que sumar valor porque tengo que reducir los aforos. Decía recién Angie, al 30% en Colombia. Aquí en Argentina hay algunos que llevan al 50%. ¿Qué significa? Que tengo que mantener mi establecimiento rentable con el 50 o el 30% de mis clientes. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Venderles más, tratar que gasten más. ¿Cómo lo van a hacer? Si no lo puedo traer a mi gimnasio, si no puede estar porque no me habilitan determinados sectores, bueno, les llevo el gimnasio a la habitación del hotel. Si hoy me habilitan solamente a las personas que van, no turistas, pero que van de manera corporativa a trabajar, a vender algo, bueno, esas personas están con mucho estrés. ¿Qué le puedo ofrecer? Y de pronto le puedo ofrecer programas de yoga, de elongación, o programas más activos incluso, pero para eso debo dejar dentro de la habitación los elementos necesarios para poder darle a través de un canal o del televisor la clase especial que mis entrenadores o que mis profesores de educación física o de pilates, como decía Angie recién, daban antes dentro de mi spa o dentro de mi gimnasio. Hay varios tipos de actividades que yo puedo ofrecer al respecto. Y Angie decía, no tenemos que perder la magia. Y yo pensaba, qué difícil es no perder la magia cuando estamos con tapabocas, estamos en Europa con cubrecalzados, no se circula con el calzado que se trae de calle, ni mucho menos. Cada uno tiene que ponerse o cubrecalzados o ropa exclusiva y sanitizada y que se la van a proveer en el mismo spa sin hacer contaminación cruzada, es decir, sin mezclar pies sucios y pies limpios, como decimos muchas veces en las capacitaciones. Entonces, ¿de qué manera yo voy a mimar a ese cliente que los estoy sometiendo a determinada rigurosidad? Bueno, antes de entrar le preguntaré, ¿qué quiere para después
del tratamiento. Antes a lo mejor le ofrecía una jarra con un agua saborizada y nada más. Hoy tengo que aumentar eso, tengo que darle algo más, tengo que darle o una bandeja con frutas frescas, o si no puedo preparar eso, que vendrá, por supuesto, en un paquete especial, cerrado, tendré frutas disecadas, tendré frutas secas, deshidratadas, tendré un té especial con un blend especial. Tengo que buscar la manera de que mi cliente sienta que es la persona más especial del mundo por haberse dispuesto a hacer todo ese sistema bastante poco amigable para poder disfrutar de nuestro spa. Y como decíamos antes, hoy nuestro gran aliado se ha vuelto este aparatito, la computadora, esa que me permite llegar a cada uno de ustedes en este momento o en el transcurso del día, porque muchos de los que están ahí hablan conmigo con frecuencia. Entonces, ¿qué tengo que hacer hoy? Tengo que vender el spa de antemano. Yo sé que es algo que veníamos repitiendo antes. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, tenemos que empezar a vender el turismo salud como el turismo estudiantil? Es decir, vender de antemano masajes, tratamientos, etcétera, etcétera. Hoy más que nunca. Hoy tener programas de wellness all inclusive es fundamental. ¿Por qué? Porque tengo que tener menos gente en el spa, tengo que tener menos terapeutas, tengo que tener menos personal para reservas, tengo que tener, no puedo utilizar dinero metálico o dinero en efectivo. Todo eso me lo pueden resolver los canales de venta. Pero no más pensar que solo se vende alojamiento y comida en el hotel. Tengo que trabajar con los hoteleros para entender, hacerle entender que hoy ya tengo que incluir en mi menú de reservas tratamientos, productos, clases especiales, etcétera, etcétera, para que yo pueda tener ese canal que me permita después decir, bueno, hoy tengo reservado X cantidad de tratamientos, voy a necesitar tantas terapeutas. Por el otro lado, a través de estos mismos canales, después puedo hacer el chequeo de grados de satisfacción. Como ahora tenemos más tiempo para mirar las redes, les puedo asegurar que a veces veo algunos spa que no se preocupan por saber qué piensa el cliente después que pasó por la experiencia del spa, y no siempre piensa lo mejor. Sobre eso hay que trabajar y mucho. Y como decíamos, se nos reduce la cantidad de personas, se nos reduce la cantidad de clientes, tengo que aumentar y tengo que crear cada vez más oportunidades para que ese cliente me deje más dinero. Entonces, si yo antes en mi spa solamente podía trabajar con adultos, porque en casi todos los spas, por razones de higiene, de seguridad, etcétera, se prohibía el ingreso de menores de 16 años, hoy puedo trabajar en distintos turnos y tener mi spa y anunciarlo de antemano que funcione como un family spa. Angie en Nirvana Spa han tenido una excelente experiencia de trabajar Kids Spa y trabajar también Family Spa, y ella puede decir que les ha dado realmente muy buenos resultados y muchas satisfacciones. Pero esto no es algo improvisado, esto hay que hacerlo bien. A veces veo en las fotos, cuando buscamos fotos para poner en las capacitaciones, vemos muchos errores de marketing a través de la foto que me hacen pensar que quien tomó esa foto no tiene obligación de saber porque es un fotógrafo, pero quien puso al modelo, que se supone que es alguien del spa, sí debe saber que si yo veo una niña pequeña a la que le estoy ofreciendo un family spa con una bata de adulto, con una toalla enorme en la cabeza, etcétera, yo desde el otro lado leo, esta gente no sabe tratar a mi hijo. Esta gente no sabe tratar a los pequeños, esta gente no está preparada y es posible que le vayan a poner un producto en la cara o algo que no sea el adecuado. Entonces, debo ser coherentes con eso. Y tengo que prepararme para poder trabajar con niños como corresponde. ¿Por qué me sirve? Y porque ahí puedo trabajar, por ejemplo, la burbuja familiar. Es decir, si yo tengo un hidromasaje para 4 personas, como decía Angie antes, no se puede mezclar personas que no vengan del mismo sitio. Entonces, si yo voy a trabajar solo con adultos, voy a poder brindar ese servicio como mucho para una pareja.
Pero si yo puedo trabajar ese Family Spa con la pareja y los 2 niños, tomando todas las previsiones del caso, con el tipo de agua que le voy a ofrecer, con el tipo de cuidados, que los niños no tengan el cabello suelto, etcétera, 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 yo voy a poder optimizar. ¿Por qué? Porque la rentabilidad la voy a tener de 2 caminos. O bien le cobro por el Family Spa, o bien lo introduzco en el marketing y le digo a la familia, tenga la experiencia maravillosa de ir introduciendo a sus hijos en el mundo del wellness a través de nuestro Family Spa. Es decir, que hay allí una oportunidad de aumentar nuestras propuestas. Y decíamos antes, otra vez nos tenemos que salir de los parámetros tradicionales. Aquí verán una propuesta que en otro momento hubiera dicho ni loca, una camilla sin vestir, ni loca. Hoy no podemos tener textiles, hoy tenemos que tener determinados protocolos para vestir las camillas de una manera mucho más simple, mucho más sencilla y mucho más práctica para desinfectar. Entonces, no perder la magia, seguir dándole esos toques de bienestar a través de cautivar los 5 sentidos, y a la hora de vender ya tendré que hacer alianzas diferentes. Hoy yo puedo buscar otros asociados, empezar a trabajar con la gente de mi zona, porque sabemos que por un tiempo no va a haber opción de salirse de la gente a trabajar. Bueno, a ver, una alianza con una empresa de electrodomésticos que haga una venta especial de productos y a quien compre ese producto, o por ejemplo, cuando se vuelva a habilitar los casamientos, a quien le lleve la lista de casamiento, le regala una sesión de spa a los novios en mi hotel, que está dentro de su ciudad. Hola. Sí, ya estoy terminando. Es de las últimas. ¿Cómo no? Muchas gracias. Bien. Entonces, organizar actividades que puedan interesar a nuestros vecinos. Poder acomodar propuestas para quien haga turismo corporativo, etcétera, es otra de las maneras. Y quiero terminar ya con este video, que voy a ver si la tecnología me permite mostrárselo y que lo puedan escuchar, que es de la cadena Accor. Y fíjense ustedes cómo Accor, que hasta hace no mucho tiempo, es más, hasta antes de marzo, nos mostraba unos videos glamorosos, divinos, donde yo ni me ponía a pensar si el hotel tenía mucamas, si el hotel tenía recepcionistas, nada de eso, solo pensaba en el glamour del hotel, y ellos se ocupaban mucho de esconder a todos los que me iban a dar el mejor de los servicios. Fíjense hoy cómo están publicitando sus condiciones de seguridad e higiene. Por favor. Recibir, dar la bienvenida y proteger a las personas es la esencia de lo que hacemos y de quiénes somos. Por más de 50 años, priorizamos la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros equipos, huéspedes y socios. Altos estándares de higiene y limpieza siempre han estado presentes en nuestras marcas en todo el mundo. Hoy vamos aún más allá. Adoptamos nuevas medidas de sanitización e higiene de acuerdo con las necesidades actuales, garantizando la seguridad de todos. Intensificamos la limpieza en habitaciones, objetos, superficies y lugares de constante circulación y contacto, utilizando productos de limpieza que cumplen con los niveles más altos de desinfección requeridos por la Organización Mundial de la Salud. Para garantizar aún más seguridad en la ejecución de estos protocolos y procedimientos, somos auditados por profesionales especializados de Bureau Veritas, líder mundial en pruebas, auditorías y certificaciones. En el área de alimentos y bebidas, definimos nuevos estándares por encima de los requisitos establecidos por el gobierno y los organismos reguladores. Esto incluye una distancia mínima de 1,5 metros entre las mesas, cambiando el tipo de servicio a la carta y eliminando el buffet expuesto, así como diferentes formas de hacer pedidos, a través de un código QR o WhatsApp, priorizando la seguridad de todos.
Las nuevas medidas se extienden a las salas de eventos y reuniones, incluyendo soluciones seguras para coffee break, de modo que nuestros clientes puedan realizar sus eventos sin preocupaciones y con la máxima seguridad. Fue desarrollado un amplio programa de capacitación enfocado en sanitización e higiene, y nuestros colaboradores utilizan equipamientos de protección individual como máscaras y guantes. En la piscina tenemos procedimientos específicos de limpieza, mantenimiento y control de frecuencia. En el espacio fitness disponibilizamos alcohol gel para limpieza, distanciamos el equipamiento y limitamos el número máximo de personas. Nuestra misión es proteger a nuestros huéspedes y colaboradores, garantizando a los viajeros ambientes totalmente seguros. Será un placer darles la bienvenida pronto a uno de nuestros hoteles. Y bueno, hasta acá nuestra presentación. Ojalá haya respondido a las expectativas de ustedes y por supuesto que quedamos a disposición para poder responder preguntas si es que las hay. Sí, por supuesto. Teresita, en principio, excelente la charla, muchas gracias por la disponibilidad, Gracias. por el tiempo y por la claridad. Acá Paula Durán, aprovecho a contarte que dice, excelente Tere, como siempre, ABC, bien claros. El tema es que los complejos se dejen asesorar por los profesionales, que no solo piensen en gerencias comerciales o administrativas, hoy más que nunca es todo integral. Así que, bueno, después vamos a compartir algunos comentarios más. En principio, antes de pasar a las preguntas, les contamos que ya hemos subido a los links ya sea de Facebook como de Zoom, hemos subido el link para la charla de la semana que viene, que después les contaremos de qué trata, y el link de YouTube para que tengan toda la recopilación de las charlas que hemos hecho hasta ahora, y a partir de mañana a la noche ya van a tener también disponible la charla del día de hoy. Bien, sin más preámbulos, empezamos con las preguntas. Caro, ¿querés empezar vos con Angie? No sé si espérame, Sí. Angie, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Ahí está. Angie. Bueno, Sí, tenemos la primera pregunta para Angie, que es de Osvaldo, que nos pregunta cómo consideran la protección o cambio de los uniformes de los terapeutas, si se cambiarán cada vez que den un masaje, y por otro lado, si el cliente que está tomando un masaje se le exigirá el uso de barbijos. Sí, mira, ¿qué es lo que nosotros... ¿Quién pregunta, perdón, por favor, Carolina? Osvaldo. Osvaldo, ¿cómo estás? Mira, inicialmente hay dos tipos de uniforme que se manejan, o sea, ellos deben venir, hay unas que son las batas de protección que se hacen dentro de las cabinas. Estas batas sí son las que estamos cambiando y desinfectando, y luego ya portan su uniforme tradicional que siempre hemos tenido. Lo que pasa es que nosotros siempre los uniformes los hemos manejado en tela antifluido. Entonces, cuando ellos ingresan a la cabina, se cambian a este tipo de batas que son las que les enseñé ahora, y ya de ahí, cuando terminan, se retiran ese tipo de bata y cambian otra vez a su uniforme normal, mientras que se hace la limpieza y desinfección respectiva a esto. En lo posible sí se debe utilizar el tapabocas como requerimiento. Por eso les explicaba que cuando hay cercanía, porque sé que es incómodo realizar el masaje, nuestros clientes no les gusta, no tenemos costumbre, no es fácil acostumbrarnos a esto. Cuando están boca abajo, por ejemplo, no utilizan el tapabocas. Cuando están trabajando y estamos trabajando sobre la zona facial, no. Por eso nosotros aquí el distanciamiento lo trabajamos y empezamos a aumentar las medidas de protección hacia mi personal. Y ahí es cuando hablo yo del tipo de tapabocas que vamos a utilizar con ellos, y encima sobre su máscara, para evitar ese contacto directo que voy a tener con mi cliente. bien, perfecto. Gracias, Angie. Seguimos con una pregunta para Teresita, de Omar Mazulo, de Misiones. Él pregunta si son recomendables los ozonizadores de piscinas. Bueno, todo lo que sean desinfecciones secundarias, que pueden ser, bueno, en el tiempo no me daba para contarlo todo, ¿no es cierto? Nosotros hablamos de desinfecciones primarias cuando hablamos de cloro o de bromo.
y secundaria cuando hablamos de complementos que hacen reducir la cantidad de, producto químico, o sea, de cloro en este caso. Entonces, ya sea el ozono, los rayos UV, la electrólisis salina, todos estos elementos sirven en la medida que estén hechos por profesionales, que el personal esté bien capacitado, porque acá hay que empezar a tener conciencia de que tenemos que trabajar intensamente hoy con la capacitación de nuestro personal de maestranza. Hay países que exigen por ley el tener, bueno, el caso de Colombia, Medellín lo puede decir Angie, exige tener un ingeniero de seguridad laboral en el staff, que es quien va a determinar todo ese tipo de procesos. Nosotros aquí no tenemos esa exigencia, pero en estos tiempos que corren sería sumamente importante poder incorporarlo a este equipo para que entrene a nuestro personal, porque ese tipo de elementos son los que van a determinar la mayor seguridad y sanidad que yo tenga en el agua. Perfecto. Gracias, Tere. ¿Caro? Sí, tenemos otra pregunta para Angie. Un usuario, bueno, que no está identificado, pregunta, ¿cómo manejan la utilización de piscinas climatizadas? Si también se manejan con reservas y turnos. Como te decía, la zona de zonas húmedas no las hemos habilitado, o sea, por el momento nosotros no estamos operando absolutamente nada de temas de piscinas y demás. Lo que les hablaba ahora era en el caso que nosotros en bioseguridad sí tenemos los estándares para lo que son cabinas y esterilización de manejos de agua de un solo uso. Ahí se hace la esterilización independiente de cómo se vayan a manejar, porque se le hace todo el proceso de desinfección, pero en este momento no lo estamos haciendo, puesto que no estamos habilitados. Bien, Teresita, vos, si querés... Si quieren les puedo contar... Nosotros, perdón, Teresita, Angie, siéntanse libres, por supuesto, para responder las preguntas. Uno las va poniendo así porque como fueron surgiendo en las charlas, pero claramente ambas están altamente capacitadas para sumar a lo que la otra dice, ¿no? Así que en ese sentido, siéntanse libres. Bueno, yo simplemente referirles que algunos protocolos, como el caso de España o de Portugal, que les decía antes que ellos ya empezaron con la apertura de balnearios, ellos están trabajando con el distanciamiento social, es decir, tienen una superficie de uso de las personas en la piscina, que varía si es piscina al aire libre o si es piscina cubierta. ¿Por qué? Precisamente por lo que hablábamos de la suspensión del virus alojado en las gotículas que pueden estar en el ambiente. De esa forma, ellos trabajan, según cada caso, con superficies de 2 metros cuadrados por persona en piscinas al aire libre y de 3 metros cuadrados por persona en piscinas cubiertas. En el caso del Uruguay, que sabemos que hace poco también está abriendo sus piscinas, ellos están manejando distancias de 6 metros, pero ahí no hablan de cuadrados, sino de metros lineales. Es decir, eso nos obligaría a hacer una separación, una marcación dentro de las piscinas, y por supuesto que de momento no se puede utilizar ningún accesorio lúdico, como cascadas o cuellos de cisnes, que son los que provocan la aerolización. Impecable. Muy bien, muchas gracias por lo que comentás. Bien, bueno, Tere, acá tenemos lo mismo, ¿no? Para Teresita, o bien también puede contestar Angie. Dice Osvaldo Cruz, pregunta si, bueno, siendo una especialista en aguas, si un huésped está en la playa, dentro del mar, y por ejemplo, estornuda o escupe de dentro del mar, ¿no? Si hay algún huésped cerca, ¿puede ser que haya riesgo de contaminación a través del agua? ¿Contesto yo, Angie? Sí, o sea, yo creo que en este tema del agua lo manejas más bien tú. El tema, para mí, digamos, hacia lo que va con esto, todos siempre vamos a tener el riesgo
Y creo que hablar del tema de distanciamiento y demás y de lo que se está hablando es cómo minimizo yo los espacios. Yo creo que hay espacios donde va a ser prácticamente imposible garantizar el no contagio. Y por eso se hablan de que hayan unos distanciamientos, sobre todo en zonas públicas. Bueno, los europeos, que son nuestro espejo, que siempre lo estamos mirando, en su momento aconsejaban pulverizar con sustancias cloradas las playas. Eso inmediatamente tuvo una reacción adversa, y la CDC, que es otro de las instituciones que nosotros seguimos bastante, que es el Centro de Control Epidemiológico de Estados Unidos, Control y Prevención de Enfermedades, ellos lo que dicen es que primero, por la cloración del agua de mar, no habría opción de que el virus pudiera sobrevivir en el agua de mar. Eso está totalmente descartado. Lo que sí se pudiera dar es la contaminación por proximidad. Si estoy en la playa y alguien me tose, o como decía el señor, si escupe o lo que sea, y esa contaminación viral yo la puedo llegar a recibir. Por eso se están planteando, por ejemplo, las playas europeas, separaciones. Ustedes habrán visto videos o fotos que están trabajando o con cabinas de lonitas, o con cabinas inflables, o con cabinas de acrílico, depende del estándar de la playa y el lugar que van, o con demarcaciones de superficies de distanciamiento social. Tenemos que tener en cuenta que el distanciamiento social es uno de los elementos más importante en la prevención del contagio. Entonces, tener esas distancias. De todas maneras, en el caso del protocolo, las playas de Guanacaste, o sea, hago mucha referencia a Costa Rica porque es con quien más estoy trabajando en este momento, ellos les están poniendo un control de horarios para asistir a la playa, no por el riesgo de contaminación en la playa, sino precisamente para evitar la aglomeración de personas. Hoy, uno de los elementos fundamentales es evitar la aglomeración de personas, tratar de mantener por todas las medidas posibles el aislamiento social. Bien, muchas gracias, Tere. Caro, tenés otra, ¿no, para Angie? Sí, tenemos otra para Angie. Paula Durán nos pregunta cuál fue el rol del Estado en la formulación de estos protocolos y cómo los controlan. Fundamental, mira, para iniciar todos los protocolos hubo una ley general, que aquí se llama la ley 666. Con esta ya se hizo unos lineamientos a nivel general. Y luego por sectores, dependiendo de los liderazgos de cada uno de los sectores, se fueron reuniendo y se empezaron a enviar, digamos, protocolos piloto. Estos protocolos piloto fueron evaluados con el Ministerio de Salud y Ministerio de Comercio. Y de esta manera se establecían las resoluciones con la apertura y con el protocolo de cada uno de los sectores. Como las plataformas, y depende ya no de país, sino de ciudad, en el caso donde estoy yo, que es en Medellín, se generó una plataforma que es Medellín Me Cuida. Y ahí teníamos que elevar el protocolo. Este protocolo es aprobado por Secretaría de Salud, de acuerdo al sector al cual tú hiciste, digamos, hiciste tu habilitación. Después de aprobado, ellos pueden ir a inspeccionar en cualquier momento si se están cumpliendo las exigencias y demás. Y lo que te decía de estar llevando los controles y los registros a través de las diferentes aplicaciones que se generó tanto en el gobierno con Corona App o a través de las ciudades con el mecanismo de, en este caso, de Medellín Me Cuida. En el caso de Costa Rica, los protocolos fueron elaborados por el ICT, que es el Instituto Costarricense de Turismo, que vendría a ser similar a lo que es acá el INPROTUR, y una vez que esos protocolos fueron evaluados en todos los campos, o sea, realizados en todos los campos, hay 3 campos que se relacionan con nuestra actividad. Está el campo de los spa, está el campo del termalismo y está el campo del uso recreativo de agua. En función de eso fueron esos protocolos elevados al Ministerio de Salud. Una vez que el Ministerio de Salud los aprobó, se vuelven al ICT para que el ICT los promulgue como condición obligatoria. Y ellos están aún cerrados, prohibido trabajar en este momento. Recién ahora están empezando a abrir algunas áreas, siempre que no estén en lo que ellos llaman zona naranja, que son zonas de alerta,
de posible contaminación, y ¿qué es lo que están haciendo ellos? Bueno, en algunos casos están implementando trabajos de roleplay, trabajos de entrenamiento del personal, y eso es algo que tenemos que tener mucho en cuenta. Acá yo veo que hay algunas caritas conocidas. No crean ustedes que ustedes van a hacer un protocolo así de alto, se lo van a entregar al personal y le van a decir, léanlo, y mañana todo el mundo va a salir a hacerlo. Olvídense, eso hay que practicarlo antes. Angie, por favor. Sí, no, completamente de acuerdo. Creo que aquí la parte fundamental es trabajar con el personal. O sea, esto es semanalmente, perdón, semanalmente estar retroalimentando todo esto, porque esto es de diario, esto es un tema que tiene que quedar inyectado ya en el ADN del personal que tenemos, porque cualquier descuido nos puede hacer que volvamos para atrás, y ninguno de nosotros queremos que algún tipo de estas cosas suceda en nuestros establecimientos. Y por eso, y creo que cuando mostrabas el video de Accor, porque trabajo con Accor aquí también en Medellín, es una garantía que todos los eslabones estén supremamente conectados en el momento y hablen el mismo idioma con los protocolos, porque de esta manera, y esas personas que estaban antes detrás de ese back office en la prestación de servicio, hoy juegan el papel fundamental a la hora de trabajar y a la hora de generar seguridad. Y la seguridad solamente nos lo da nuestro recurso humano. Si mi recurso humano está bien capacitado, vamos a poder garantizar y vamos a poder trabajar con mayor seguridad y confianza a nuestros clientes. Perfecto. Bien. Bueno, vamos con las últimas dos preguntas. Esta es para Tere y, bueno, la última para las dos. Male pregunta si para el agua de mar no va la cloración, con aproximadamente 35 gramos por litro de sales en disolución. Claro. En las salobres, que llegamos a 76 de sales en disolución, que son piscinas de recreación, ¿hay que clorar? No, por eso yo hablé al comienzo de que es importante trabajar con técnicos piscineros que nos puedan determinar qué tipo de aguas tenemos. Nosotros acá tenemos que hacer una disquisición. Acá hay gente que trabaja o que tiene spas en hoteles que tienen agua común, agua de red. Esa agua necesita sí o sí la cloración. También veo gente que tiene aguas termales, pero oligominerales o de muy baja mineralización, del tipo de las bicarbonatadas sódicas o cálcicas. Esas también van a necesitar cloración. Ahora, en el caso de esta persona que quizás sea de La Paz, Entre Ríos, porque es el promedio de sal que tienen en el agua, o, por ejemplo, puede ser de Pedroluro también, que tienen un valor, si es Vale, es probable que sea Valeria de Pedroluro, porque por ahí lo vi a Lucio también. De María Grande. María Grande también, exactamente. Ellos tienen una carga de sales de alta mineralización que por supuesto no necesitan clorar. Pero ojo porque acá hay un error bastante común que se repite todo el tiempo. La gente cree que el turista va a ir catapultado de su casa a la pileta. En el agua no van a tener problema de contagio. El problema de contagio está en todo el entorno. Entonces, aunque tengan un agua con 70 gramos de sal por litro, el pasamano de esa agua puede contagiar, si yo no lo estoy limpiando como corresponde. La manija de la puerta para ingresar puede contagiar. La tumbona que tengo al lado de la piscina puede contagiar. Si ese cliente se trae una toalla de su casa y no le estoy dando yo la toalla, la bata, las chinelas, eso puede contagiar. Es decir, hay una cantidad de elementos, de factores de contagio que se pueden hacer más allá del agua, aunque yo tenga un agua que no contagie. ¿Se entiende la diferencia? Lo digo porque ahí la veo a Mónica sacudir la cabeza, porque a ella más que a nadie la están presionando, queremos abrir, y obviamente ante la situación es muy comprensible, la tremenda situación económica acuciante, pero también estamos en una situación inédita para nosotros, no inédita para la humanidad, porque hasta ahora van 1 millón de contagiados con esta pandemia, y en la gripe española a comienzos del siglo pasado hubo 6 millones, pero sí para los que nos toca vivir esta época. Entonces, tenemos que tener conciencia de esto. Y otra cosa también les cuento, aunque no sea la mejor de las noticias.
la gente, cuando ustedes abran, no van a llegar en cantidad. Yo estoy todos los días hablando con Portugal, hablando con España, y apenas algunos se atreven, apenas algunos están yendo. Prácticamente, hoy por hoy, ni siquiera se cubren esos mínimos aforos que se habían puesto. ¿Por qué? O por una situación económica o por una situación de temor, la gente no está respondiendo todavía a las expectativas que tenían los propietarios o quienes dirigen los balnearios termales. Perdón por la noticia, pero es un poco también para bajar un poquito la ansiedad. Yo creo que está muy bien porque, por lo que acabas de decir, ¿no? Porque es ansiedad y creo que está bueno contar lo que sucede, ¿no? Angie, vos ibas a comentar algo. Que yo iba a ver el lado positivo y yo creo que también hay una necesidad grande de bienestar que también lo ve uno en el día a día, y hay un tema de mercado local que hay que empezar a explorar muchísimo, que si bien lo que dice Tere es muy cierto, o sea, generar la confianza en nuestros sitios y nuestros establecimientos no va a ser fácil. Nosotros llevamos 20 días de estar empezando estas aperturas graduales en mi sector, y sí hay obviamente un recelo, pero también ves personas hambrientas y con ganas de bienestar, personas que tienen esa necesidad porque esto ha generado unos niveles de ansiedad gigantes que van a necesitarnos a nosotros, van a necesitar este sector con mayor fuerza, y solamente los que logremos sobrevivir de esto de una manera consciente vamos a poder entregar ese bienestar y vamos a salir triunfadores de todo esto. Entonces yo le doy el otro lado porque yo sé que sí, yo tengo también la ansiedad de terminar, porque también tengo zonas de manejo donde tenemos gran cantidad de personas, o cuando manejábamos grupos, tenemos muchas actividades grupales, pero ahorita tenemos que volcarnos con lo que hay, trabajar cómo nosotros podemos, como les decía ahorita, adaptarnos, y como decía Tere también en uno de sus, es como esa persona, si me llegue uno, me consuma más. Entonces es ahí donde vienen los retos reales en esto que nosotros estamos trabajando. A veces no necesitamos tener 100 personas, 50 personas, sino tener por lo menos 20, pero que me estén generando lo de esas 100 personas. La economía no está fácil, pero también hay otros sectores, porque nosotros lo estamos mirando de nuestra perspectiva, que es el sector hotelero, el sector de turismo, pero hay muchos sectores que no se han visto tan afectados, que por el contrario han salido de acá y han visto unas oportunidades y una apertura de negocios. Sobre ellos es donde tenemos que empezar a irnos volcando. ¿Dónde están esos nuevos nichos de mercado para trabajarlos? Perfecto. Yo quisiera que Angie, si me permiten ustedes, porque la conozco hace muchos años y conozco su cadena y hemos trabajado juntas en algún momento, les contara cómo es la experiencia del trabajo de ellos, porque ellos tienen un modelo de negocios que es bastante diferente al que tenemos nosotros en Argentina. Angie, ¿por qué no contás un poquito lo que estuvimos hablando ayer? Porque también, sobre todo en el interior, a veces los spa corren con la circunstancia de que la gente no quiere ir al spa que está en un hotel, y el spa de hotel generalmente les va a ofrecer una experiencia gourmet totalmente diferente a lo que es de pronto en un lugar, un centro de estética. Entonces es como ese mimo que uno se puede dar 1 o 2 veces, ojalá muchas más, durante el año. Pero aquí a veces la señora sobre todo le cuesta ingresar a un hotel para ir a un spa. Que Angie nos cuente por favor cómo trabajan ellos, porque creo que es algo muy interesante para conocer. Bueno, mira, como les decía, nosotros operamos aquí en Medellín, operamos todas las zonas de spa en ciertos hoteles y con varias cadenas nacionales y también internacionales, como les decía, como en este caso la Corp. Creo que es uno respaldarse de estos procesos. Nosotros tenemos un porcentaje de clientes locales que ya han posicionado la marca Nirvana y también la oferta turística. Por ejemplo, en estos casos, nosotros nos alimentamos desde el mercado local. Nuestros clientes y las personas, por el contrario, y ayer que hablaba con Tere de esto, se sienten y generan un estatus al ir al hotel, al spa del hotel, y cómo nosotros podemos generar durante ese tiempo todas esas vivencias y esas experiencias que ellos están buscando sin tener que irse para otras partes. Entonces,
tenemos todo este tipo de actividades, como les decía, de yoga, de programas de 2, 3, 4 horas, que la gente viene y prefiere estar trabajando y hacerlos en los hoteles. Por eso les decía, volcarnos a ese mercado local hoy, porque creo que, y he estado también en muchas charlas con el tema de turismo, es hacia donde nosotros inicialmente vamos a empezar a trabajar, porque posiblemente el mercado y el turismo internacional se va a demorar y va a ser un poco más lento. Tengo que trabajar desde lo local y cómo hago para que esas personas locales quieran esta parte de mi hotel, quieran estar aquí, vivir las experiencias acá. Y esto lo trabajamos como generando esas ofertas y generando esa experiencia de estatus hacia lo que ellos pueden vivir en estos establecimientos. O sea, nosotros ya llevamos, como les contaba, más o menos unos 20 años trabajando en el sector hotelero, operando y manejando esto, dejándoles digamos, entiendo y sé que muchas personas contratan a la persona individual o la persona natural, pero cuando tú puedes tener un know-how de experiencia que permita gestionar estas áreas, es un gana-gana, tanto para el hotel generando posicionamiento como para el mismo spa, porque esos son sectores donde no sabemos cómo generarle la rentabilidad y son muy buenos generadores. Hay que saber buscar cómo hace uno ese pareto entre el turismo y entre el local. Con Tere inclusive hemos estado mirando cómo hacemos algo en Argentina, ¿cierto? Me parece perfecto. Bueno, hago una última pregunta que quedó de Silvina para cualquiera de las dos que guste. Dice, ¿alguna recomendación para saunas secos? Bueno, en principio no están permitidos aquí por los protocolos. De todas formas, no sé ya cuántos papers llevamos leídos, se supone que por encima de los 60 grados el virus muere. La sauna tiene una temperatura normal cuando estamos trabajando de las saunas normales, las saunas tradicionales, de 80 grados. Hoy lo que estoy viendo es que se está trabajando bastante en Europa con lo que son los infrarrojos, el sauna infrarrojo que en general se utilizaba como segunda alternativa para aquellas personas, para las mujeres embarazadas, para las personas cardíacas o con algún tipo de alteración que de manera muy controlada y con tiempos muy limitados se estaba usando el infrarrojo. Aparentemente hoy están empezando a utilizarlo. ¿Por qué? Porque es seco, o sea, no tiene dentro del ambiente el vapor que puede generar el layoi cuando echan agua sobre las piedras. Entonces, una de las alternativas sería esa, que se quita la vaporización que se produce dentro. Ahora, insisto, hoy los protocolos están prohibiendo el uso o desaconsejando el uso. Así que hasta tanto esto se vaya habilitando, también hay otro motivo por el que se desaconseja el uso, que es, en general, son cabinas pequeñas y la proximidad a las personas, y la imposibilidad de sanitizarla inmediatamente después que esa persona se vaya. ¿Por qué? Porque estaría perjudicando la madera, porque estaría echando elementos que no se deben sobre las instalaciones. Entonces, hasta que todo eso no esté bien estudiados, por lo menos en nuestro país, creo que no van a ser habilitados. Bien. Angie, vos no sé si querés sumar algo al respecto. Creo aquí pasa exactamente lo mismo, es un poco complejo por el tema de las zonas húmedas. No sé el tema de los desinfectantes, en el caso de nosotros, la sauna o como nosotros lo manejamos, estoy hablando de mi experiencia, la manejamos también de tipo privado, entonces no lo manejamos a través de citas anteriormente y se hacía desinfección del área. Entonces, digamos que a mi modo de ver podría generarse, pero no sé el tema del manejo de cuánto dañaría la madera. Los productos desinfectantes después de cada uso. Sin embargo, pues en el caso para mí, para poder generar este tipo de reaperturas y con el tema del vapor y demás,
para mí también sería un tema más personalizado, como lo hablaba Teresita, tipo burbuja, burbuja social, la pareja, la familia, pero nunca mezclar personas que no. Pero esto como hipótesis personal. En el momento todavía no se han hablado y creo que son de los protocolos más complejos de manejar. Perfecto. Un detalle que yo quería agregar a lo que había dicho Angie durante su exposición, que después se me olvidó. Ella hizo una aclaración muy cierta que acá no la tenemos tan clara. La aspersión, que es cuando se rocía, ya sea con un líquido, un antivirus o un amonio cuaternario, es decir, hay distintos productos en el mercado, se hace sobre las cosas, no sobre las personas. ¿Por qué lo digo? Porque he visto que se están poniendo a la venta en el mercado columnas de aspersión, y ojo con eso, que no están permitidas por el ANMAT, porque están totalmente contraindicadas, ¿eh? Han producido algunos problemas incluso en niños. Sí, Angie. Sí, digamos que ese tema de las cabinas de aspersión, y aquí hay que hacer, porque a veces queremos irnos al otro extremo. La aspersión nunca se hace sobre las personas, primero porque pueden generar enfermedades de tipo o afecciones respiratorias. Tú no sabes si la persona es alérgica, si tiene problemas de asma, que pueden afectar y por el contrario pueden agudizar algún tipo de situación médica que tengan. Aparte de eso, como yo les decía, cuando uno hace desinfecciones por aspersión, también tiene que haber protección diferente para no tener ese tipo de inhalación de estos desinfectantes. Porque ahora que estamos utilizando tanto esto, también nos tenemos que proteger, y a veces confundimos esa carraspera de cuando estamos utilizando ¿será que tengo? ¿Será que estoy enfermo? Y a veces posiblemente son estos mismos desinfectantes que son irritantes para el sistema respiratorio. Sí, lo mismo sucede cuando se hacen desinfecciones con ozono. Ustedes saben que el ozono es uno de los elementos que se utiliza para esterilizar incluso los quirófanos, es decir, el proceso con ozono. Bueno, ojo con cómo se hace, por eso insisto tanto en la capacitación del personal, y del personal de mantenimiento y del personal de maestranza, porque son todos elementos que hay que tener un conocimiento profundo de su utilización, para también prevenir a nuestro personal, o sea, cuidar a nuestro personal, porque hoy por hoy todo el mundo habla de cuidar al turista, de cuidar al cliente, pero ojo, nosotros no somos nada sin nuestro staff, sin nuestro equipo. Entonces, tenemos que trabajar mucho sobre la capacitación de nuestro personal para que sea el primero en estar sano y no sufrir las consecuencias de todo esto, ¿no? Sí, totalmente. Y también destaco lo que vos decías en un principio de la importancia de trabajar con proveedores y con productos adecuados, que estén respaldados sanitariamente. Eso también es esencial, ¿no? Porque además de la capacitación y del saber hacer. Bueno, vamos a ir cerrando. Marian les va a contar, les va a contar algunos comentarios que hemos tenido. Y vamos a ir cerrando el ciclo. Bueno, en realidad voy a decir 3 palabras en resumen de lo que dijeron los comentarios, porque si no son muy largos, si quieren después se los mandamos como impresos. Excelencia, claridad, simpleza, y agradecerles esto, ¿no? Todo el saber que ustedes tienen y lo compartieron. Los comentarios fueron totalmente favorables para ustedes, como les repito, excelencia total. Así que muchas gracias. Me quedo con 2 cosas que ustedes mencionaron, como para poder hacer un cierre de todo esto. Bueno, mencionaron un montón, pero en realidad me gustó mucho el tema de la retroalimentación, ¿no? Sí. El tema de la retroalimentación que dijo Angie, ¿no? Esto de, y que recién Teresita lo mencionó. Y como comenzamos la charla, somos el tercer eslabón, somos las personas que unimos todos los otros eslabones en esta cadena. Si nosotros no nos capacitamos, si nosotros no retroalimentamos nuestro conocimiento, no va a pasar absolutamente nada de todo esto y vamos a terminar otra vez hundidos. Y esa no es la idea. Sí, esa no es la idea, no es lo que ustedes transmitieron. Angie dijo, Medellín me cuida. Sí, ese es el eslogan. Nos tenemos que cuidar todos.
El eslogan, Angie me cuida a mí, gracias, Tere me cuida a mí, y el nombre mío creo que mencionamos todos, ¿sí? Entonces es importantísimo esto, cuidarnos a nosotros para poder cuidar al otro, y estamos por todos lados con esto. Y Tere, dijiste en tu charla, salir de nuestros parámetros tradicionales. Qué bueno Sí. como para cierre. ¿Sí? Salir de nuestros parámetros tradicionales. Dejar de pensar que el turista es el que va a venir de la otra provincia. Porque el que puede estar utilizando mi spa es el vecino de al lado. Es a quien yo le puedo ofrecer un servicio de excelencia sin tener que trasladarse a parámetros tradicionales. No pensar que el cliente siempre va a estar viniendo de lejos. El cliente lo podemos tener al lado nuestro. ¿Y por qué no ofrecerles a nuestros compatriotas, a nuestros conciudadanos, un servicio de excelencia como lo hacemos con los turistas? Así que, chicas, ¿qué decirles? Gracias. Después les paso todo esto que tenemos acá para poder compartir con ustedes y agradecerles no solamente a ustedes, sino a todos los que nos acompañaron. Estamos más de 100 personas todos unidos en este momento, así que 100 personas con el compromiso de cuidarnos y de salir de nuestros parámetros tradicionales. Gracias. Gracias a ustedes, y me quedo con una frasecita que dijo un sabio cuando dijo: de esta situación, que era la guerra, no se sale por ser el más rico ni el más inteligente, sino por saber adaptarse mejor. Creo que es algo que todos tenemos que aprender minuto a minuto, así que vamos que se puede. Gracias. Muchas gracias, y saben que amo Argentina, me encanta, espero ir pronto, y gracias a todos. Gracias, Tercer Eslabón, por esta invitación tan especial. Bueno, nosotros les agradecemos profundamente por su tiempo, por su valioso tiempo, por su valiosa disertación, donde, como dijeron todos, fueron muy claras y donde la verdad que la gente ha valorado mucho todo lo que dijeron, y una vez más, desde Tercer Eslabón, y gracias a profesionales como ustedes que se suman a esta causa, que es sumar este granito de arena y aportar, como recién lo acaba de decir claramente Teresita. Es un placer poder tenerlas a las dos, fue un lujo, y nada, como decimos siempre nosotras, gracias infinitas. Así que esperemos encontrarnos de vuelta porque aprendimos un montón. Así que gracias Angie desde Colombia, gracias Teresita por el profesionalismo y por tomarse el tiempo. Sé que hablaron un montón de veces, nos hemos encontrado nosotras en un principio, pero eso también destaca la pasión y el amor que uno siente cuando hace esto, ¿no? Y el dar sin nada a cambio, más que nada, como vos decías, Tere, para salir de esta situación. Si no salimos entre todos, no salimos. Así que muchísimas gracias de corazón. Gracias a ustedes y a toda la gente amiga que estuvo acompañándonos. Muchas gracias. Caro. Bueno, de mi parte, nada, replicar el agradecimiento a Angie y a Teresita. La verdad que nos han compartido puntos de análisis y herramientas para repensar el escenario que se viene, y en un segmento tan sensible, ¿no?, a las nuevas condiciones de seguridad y de higiene que implica. Así que muchísimas gracias por el tiempo y por compartirnos material tan interesante. Y gracias, bueno, a todos los participantes por el interés y por la escucha y por el tiempo que han depositado una vez más en este nuevo encuentro de Tercer Eslabón. Bueno, vamos cerrando entonces, como siempre, contándoles que la charla del próximo martes vamos a hablar sobre lo que es la innovación como herramienta para repensar la propuesta de valor. Es sumar justamente sin querer queriendo a lo que estaba, hoy trabajaron tanto Teresita como Angie, esto de reescribir la historia. Así que los invitamos a todos. En este caso vamos a tener una charla de Janine Leonhardt,
y después vamos a hacer una presentación de casos con emprendedores turísticos que se nos han sumado, muchos hoteleros que desde el primer día que nos siguen y sabemos que están haciendo un montón de cosas para justamente reescribir la historia y repensando sus servicios, buscando incorporar todos estas nuevas medidas sanitarias que hoy por hoy tenemos que ser conscientes de tomar, y no por un momento, sino de sostenerlas en el tiempo. Así que los invitamos a todos, ya subimos los links de la charla para que se vayan sumando. Buenas noches para todos, gracias a todos los que